En el vasto tapiz de la historia cristiana, hay nombres que brillan con luz propia: Pedro, Pablo, Juan. Sus hazañas, sus palabras, sus muertes, todo está grabado en la memoria de los creyentes. Pero más allá de estos pilares, hay figuras que caminaron en las sombras, apóstoles cuyos nombres apenas susurran las páginas de los evangelios. Sus historias, sin embargo, son tan profundas como las de los más conocidos. Porque la fe no siempre se mide por el volumen de los gritos, sino por la firmeza del silencio. Tomás, el gemelo, el escéptico. Su duda ante la resurrección de Jesús lo convirtió en el apóstol de la incredulidad, pero también en el primero en reconocer la verdad cuando la vio. «Pon tu dedo aquí», le dijo al maestro, y en ese gesto hay una lección eterna: la fe no niega la razón, sino que la trasciende. Como el salmista que clamaba: «Prueba y ve qué bueno es el Señor», Salmo 34, 8, Tomás nos enseña que el escepticismo puede ser el camino hacia una convicción más profunda. Bartolomé, el apóstol de la piel desollada. Según la tradición, su martirio fue tan brutal como su nombre es suave. Pero antes de eso, caminó por tierras lejanas, llevando el mensaje de Cristo a Armenia, donde la cruz se clavó en el suelo por primera vez. Su legado es un recordatorio de que el Evangelio no teme a la oscuridad, sino que la ilumina. Como el profeta Isaías, que vio la luz en medio de la noche: «No temas, porque yo estoy contigo», Isaías 43, 5. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en evangelista. Su vida es un testimonio de que nadie está demasiado manchado para ser llamado. Escribió el primer evangelio, el más judío de todos, y en sus páginas hay una ternura especial por los pecadores. Porque él sabía lo que era ser uno de ellos. Como el profeta Oseas, que amó a una prostituta para mostrar el amor de Dios, Mateo entendió que la gracia no tiene fronteras. Y luego está Judas Iscariote, el traidor. Su nombre es sinónimo de traición, pero su historia es más compleja de lo que parece. ¿Fue un villano o un hombre roto? Las Escrituras lo llaman «hijo de la perdición», Juan 17:12, pero también nos recuerdan que Jesús lo amó hasta el final. Porque incluso en la traición, hay redención. Como el rey David, que cayó y se levantó, Judas nos enseña que el pecado no es el final, sino el punto de partida para la misericordia. Estos apóstoles olvidados no son personajes secundarios. Son columnas ocultas que sostienen el edificio de la fe. Sus vidas nos hablan de dudas, de sacrificio, de redención. Y en sus historias, encontramos un reflejo de nuestra propia lucha. Porque la fe no es para los perfectos, sino para los que buscan. Y en ese buscar, como dijo el apóstol Pablo, no somos más que vasijas de barro, 2 Corintios 4:7, pero en esas vasijas, Dios guarda tesoros. El camino de los apóstoles no fue un sendero de gloria constante, sino un viaje de sombras y revelaciones. Mientras Pedro y Juan brillaban bajo la luz de los primeros concilios, otros caminaban en el vasto tapiz de la historia cristiana, hay nombres que brillan con luz propia: Pedro, Pablo, Juan. Sus hazañas, sus palabras, sus muertes, todo está grabado en la memoria de los creyentes. Pero más allá de estos pilares, hay figuras que caminaron en las sombras, apóstoles cuyos nombres apenas susurran las páginas de los evangelios. Sus historias, sin embargo, son tan profundas como las de los más conocidos. Porque la fe no siempre se mide por el volumen de los gritos, sino por la firmeza del silencio. Tomás, el gemelo, el escéptico. Su duda ante la resurrección de Jesús lo convirtió en el apóstol de la incredulidad, pero también en el primero en reconocer la verdad cuando la vio. «Pon tu dedo aquí», le dijo al maestro, y en ese gesto hay una lección eterna: la fe no niega la razón, sino que la trasciende. Como el salmista que clamaba: «Prueba y ve qué bueno es el Señor», Salmo 34, 8, Tomás nos enseña que el escepticismo puede ser el camino hacia una convicción más profunda. Bartolomé, el apóstol de la piel desollada. Según la tradición, su martirio fue tan brutal como su nombre es suave. Pero antes de eso, caminó por tierras lejanas,
llevando el mensaje de Cristo a Armenia, donde la cruz se clavó en el suelo por primera vez. Su legado es un recordatorio de que el Evangelio no teme a la oscuridad, sino que la ilumina. Como el profeta Isaías, que vio la luz en medio de la noche, no temas, porque yo estoy contigo, Isaías 43, 5. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en evangelista. Su vida es un testimonio de que nadie está demasiado manchado para ser llamado. Escribió el primer evangelio, el más judío de todos, y en sus páginas hay una ternura especial por los pecadores. Porque él sabía lo que era ser uno de ellos. Como el profeta Oseas, que amó a una prostituta para mostrar el amor de Dios, Mateo entendió que la gracia no tiene fronteras. Y luego está Judas Iscariote, el traidor. Su nombre es sinónimo de traición, pero su historia es más compleja de lo que parece. ¿Fue un villano o un hombre roto? Las escrituras lo llaman, hijo de la perdición, Juan 17:12, pero también nos recuerdan que Jesús lo amó hasta el final. Porque incluso en la traición, hay redención. Como el rey David, que cayó y se levantó, Judas nos enseña que el pecado no es el final, sino el punto de partida para la misericordia. Estos apóstoles olvidados no son personajes secundarios. Son columnas ocultas que sostienen el edificio de la fe. Sus vidas nos hablan de dudas, de sacrificio, de redención. Y en sus historias, encontramos un reflejo de nuestra propia lucha. Porque la fe no es para los perfectos, sino para los que buscan. Y en ese buscar, como dijo el apóstol Pablo, no somos más que vasijas de barro, 2 Corintios 4:7, pero en esas vasijas, Dios guarda tesoros. El camino de los apóstoles no fue un sendero de gloria constante, sino un viaje de sombras y revelaciones. Mientras Pedro y Juan brillaban bajo la luz de los primeros concilios, otros caminaban en el vasto tapiz de la historia cristiana, hay nombres que brillan con luz propia: Pedro, Pablo, Juan. Sus hazañas, sus palabras, sus muertes, todo está grabado en la memoria de los creyentes. Pero más allá de estos pilares, hay figuras que caminaron en las sombras, apóstoles cuyos nombres apenas susurran las páginas de los evangelios. Sus historias, sin embargo, son tan profundas como las de los más conocidos. Porque la fe no siempre se mide por el volumen de los gritos, sino por la firmeza del silencio. Tomás, el gemelo, el escéptico. Su duda ante la resurrección de Jesús lo convirtió en el apóstol de la incredulidad, pero también en el primero en reconocer la verdad cuando la vio. «Pon tu dedo aquí», le dijo al maestro, y en ese gesto hay una lección eterna: la fe no niega la razón, sino que la trasciende. Como el salmista que clamaba: «Prueba y ve qué bueno es el Señor», Salmo 34:8, Tomás nos enseña que el escepticismo puede ser el camino hacia una convicción más profunda. Bartolomé, el apóstol de la piel desollada. Según la tradición, su martirio fue tan brutal como su nombre es suave. Pero antes de eso, caminó por tierras lejanas, llevando el mensaje de Cristo a Armenia, donde la cruz se clavó en el suelo por primera vez. Su legado es un recordatorio de que el Evangelio no teme a la oscuridad, sino que la ilumina. Como el profeta Isaías, que vio la luz en medio de la noche, no temas, porque yo estoy contigo, Isaías 43, 5. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en evangelista. Su vida es un testimonio de que nadie está demasiado manchado para ser llamado. Escribió el primer evangelio, el más judío de todos, y en sus páginas hay una ternura especial por los pecadores. Porque él sabía lo que era ser uno de ellos. Como el profeta Oseas, que amó a una prostituta para mostrar el amor de Dios, Mateo entendió que la gracia no tiene fronteras. Y luego está Judas Iscariote, el traidor. Su nombre es sinónimo de traición, pero su historia es más compleja de lo que parece. ¿Fue un villano o un hombre roto? Las escrituras lo llaman hijo de la perdición, Juan 17:12, pero también nos recuerdan que Jesús lo amó hasta el final. Porque incluso en la traición, hay redención. Como el rey David, que cayó y se levantó,
Judas nos enseña que el pecado no es el final, sino el punto de partida para la misericordia. Estos apóstoles olvidados no son personajes secundarios. Son columnas ocultas que sostienen el edificio de la fe. Sus vidas nos hablan de dudas, de sacrificio, de redención. Y en sus historias encontramos un reflejo de nuestra propia lucha. Porque la fe no es para los perfectos, sino para los que buscan. Y en ese buscar, como dijo el apóstol Pablo, no somos más que vasijas de barro, 2 Corintios 4:7, pero en esas vasijas, Dios guarda tesoros. El camino de los apóstoles no fue un sendero de gloria constante, sino un viaje de sombras y revelaciones. En el vasto tapiz de la historia cristiana, hay nombres que brillan con luz propia: Pedro, Pablo, Juan. Sus hazañas, sus palabras, sus muertes, todo está grabado en la memoria de los creyentes. Pero más allá de estos pilares, hay figuras que caminaron en las sombras, apóstoles cuyos nombres apenas susurran las páginas de los evangelios. Sus historias, sin embargo, son tan profundas como las de los más conocidos. Porque la fe no siempre se mide por el volumen de los gritos, sino por la firmeza del silencio. Tomás, el gemelo, el escéptico. Su duda ante la resurrección de Jesús lo convirtió en el apóstol de la incredulidad, pero también en el primero en reconocer la verdad cuando la vio. «Pon tu dedo aquí», le dijo al maestro, y en ese gesto hay una lección eterna: la fe no niega la razón, sino que la trasciende. Como el salmista que clamaba: «Prueba y ve qué bueno es el Señor», Salmo 34:8, Tomás nos enseña que el escepticismo puede ser el camino hacia una convicción más profunda. Bartolomé, el apóstol de la piel desollada. Según la tradición, su martirio fue tan brutal como su nombre es suave. Pero antes de eso, caminó por tierras lejanas, llevando el mensaje de Cristo a Armenia, donde la cruz se clavó en el suelo por primera vez. Su legado es un recordatorio de que el Evangelio no teme a la oscuridad, sino que la ilumina. Como el profeta Isaías, que vio la luz en medio de la noche: «No temas, porque yo estoy contigo», Isaías 43:5. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en evangelista. Su vida es un testimonio de que nadie está demasiado manchado para ser llamado. Escribió el primer evangelio, el más judío de todos, y en sus páginas hay una ternura especial por los pecadores. Porque él sabía lo que era ser uno de ellos. Como el profeta Oseas, que amó a una prostituta para mostrar el amor de Dios, Mateo entendió que la gracia no tiene fronteras. Y luego está Judas Iscariote, el traidor. Su nombre es sinónimo de traición, pero su historia es más compleja de lo que parece. ¿Fue un villano o un hombre roto? Las Escrituras lo llaman «hijo de la perdición», Juan 17:12, pero también nos recuerdan que Jesús lo amó hasta el final. Porque incluso en la traición hay redención. Como el rey David, que cayó y se levantó, Judas nos enseña que el pecado no es el final, sino el punto de partida para la misericordia. Estos apóstoles olvidados no son personajes secundarios. Son columnas ocultas que sostienen el edificio de la fe. Sus vidas nos hablan de dudas, de sacrificio, de redención. Y en sus historias encontramos un reflejo de nuestra propia lucha. Porque la fe no es para los perfectos, sino para los que buscan. Y en ese buscar, como dijo el apóstol Pablo, no somos más que vasijas de barro, 2 Corintios 4:7, pero en esas vasijas, Dios guarda tesoros. El camino de los apóstoles no fue un sendero de gloria constante, sino un viaje de sombras y revelaciones. Mientras Pedro y Juan brillaban bajo la luz de los primeros concilios, otros caminaban